Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo. Hemos estado conversando largamente respecto de la guerra del Pacífico. Habíamos conversado en las últimas sesiones respecto de la campaña Tacna y Arica. Y me he detenido bastante en estos temas, además de que es entretenido. Más allá de las batallas, más allá del detalle que hemos estado analizando, me he detenido mucho en este tema, en este capítulo de la guerra del Pacífico, porque hay un antes y un después en la historia de Chile respecto de esto. El sentido de nación que nosotros teníamos muy afianzado en Chile se había estabilizado bastante después del año 36 durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Sin embargo, aquello comenzó a decaer por una serie de procesos internos y sucesos que fueron dividiendo a la opinión pública nacional. En capítulos anteriores hablamos de las pugnas entre los conservadores y los liberales que se mantenían con bastante fuerza dentro de la política nacional. Eso dividió el país. Por un lado, aquellos que se apegaban a este concepto religioso, católico, tradicional, muy arraigado en la costumbre nacional y muy arraigado también, enraizado en nuestras costumbres coloniales, con estas ideas que venían desde España con nosotros muy largamente traídas, digamos, de tradición, de tradere del latín. Esas tradiciones culturales chocaban con este flujo liberal, laico, que no necesariamente era ateo. Comienzan a surgir entonces posturas muy fuertes en el ámbito liberal político y empiezan a aparecer los radicales. El radical es un liberal a ultranza. El radical es aquel que simplemente reniega de Dios, reniega de las costumbres conservadores y se aleja de las costumbres liberales que no necesariamente eran ateas. Y este ambiente denso comienza a dividir al país de manera brutal. La guerra del Pacífico, la Revolución del 51, primero, la guerra con España, luego, no lograron resolver ese conflicto. El tema del sacristán, por ejemplo, que fue un tema muy bullado, los dejo como tarea para que lo investiguen, generó nuevamente una tremenda división interna dentro de Chile. La guerra del Pacífico generó una especie de unificación, pero esa unificación tenía como objetivo destruir al adversario, pero no dejaba de lado las grandes diferencias que sí existían y que también se arrastraban en el ámbito militar. Por ejemplo, los liberales y los radicales, con la figura de don José Francisco Vergara, entraban de pugna frontal con los conservadores que veían en la figura de don Manuel Baquedano González al futuro presidente de Chile. Sin embargo, dentro de las filas liberales se comenzaban a cocinar rápidamente las candidaturas y mientras se libraban la campaña de Tacna y Arica, en Chile nos dábamos el lujo de poder tener elecciones. Y don Aníbal Pinto entonces entrega el mando a su principal ministro, don Domingo Santamaría, quien a su vez delega en José Francisco Vergara y otros políticos, Máximo Lira, etc., negociar con el Perú el fin de las hostilidades. La aparición de los Estados Unidos como garante o como mediador inicia en la misma bahía de Arica las negociaciones para una paz duradera, sin entrega de territorios para fines de los intereses del Perú y evidentemente en contra de los intereses de Chile. Chile les dice: no señores, ustedes nos llevaron a esta guerra, ustedes se inmiscuyeron en una guerra que no les correspondía y hemos centrado en gastos, en pérdidas de vidas, en fin, ustedes deben indemnizarnos. Nuestras exigencias es que nos entreguen los territorios conquistados, el salitre mientras nosotros lo explotamos y luego conversamos de paz. De lo contrario, la paz la firmaremos en Lima una vez que la conquistemos. Los norteamericanos, por su parte, jugaban un papel bien interesante porque para ellos el objetivo no era la paz, ni tampoco era defender al Perú. El objetivo de Estados Unidos era hacerse con el negocio del salitre. ¿Y qué importante tenía el salitre? El salitre era el mineral del momento en ese instante. Había una fuerte carrera armamentista en Europa. Varias guerras sucesivas habían ocasionado también conflictos en el interior de Europa. Hablamos, por ejemplo, de la guerra franco-prusiana, el choque de la antigua escuela francesa, el imperio francés de Napoleón III, había chocado con esta potencia emergente que era Alemania, con Prusia a la cabeza, un estado militar que había nacido de las órdenes de caballería del tiempo de las cruzadas. Hablamos que esta nación, Prusia, actual Bielorrusia, ojo, es una nación que nace de las raíces de
de la orden teutónica. De ahí entonces que todo lo que tenga que ver con Prusia tiene que ver con cruces de hierro, cruces de acero oscura, y la cruz de hierro, por ejemplo, esa condecoración tradicional del ejército alemán, no es de los nazis, viene de mucho antes. La guerra franco-prusiana de la década del 70 fue un ejemplo de la necesidad que tenía Europa del nitrato, es decir, el salitre. El salitre alimentaba el armamento. Además, servía como fertilizante para alimentar a la revolución industrial inglesa. Había que comer. Por consiguiente, el salitre era tremendamente importante, además del guano, de los guanos de las cobaderas marinas del norte. Era un mercado tremendamente millonario. Era el oro blanco. Y evidentemente el capital inglés estaba involucrado. Había muchos capitales ingleses en Chile. La gran colonia inglesa que vivía en Valparaíso, nacionalizada, estaba poniendo lucas fuertes. De ahí el mito en Perú de que Chile ganó la guerra del Pacífico con la ayuda inglesa. No, no es cierto. Ningún batallón inglés, no hubo armamento inglés. De hecho, el armamento chileno era belga, la ropa era francesa. Claro, los blindados eran ingleses, igual que los blindados peruanos, porque Inglaterra fabricaba los buques, pero se fabricaron 8, 7, 10 años antes de la guerra, por consiguiente no había por dónde culpar a los ingleses. El armamento norteamericano que utilizaban los peruanos sí tenía que ver mucho con Inglaterra. El fusil Martini Henry era fabricado, si bien es cierto, en Inglaterra. Su filial Peabody Martini, que fabricaba un fusil muy parecido, era de fabricación americana con modelo británico. Entonces los norteamericanos entran muy fuerte apoyando al Perú porque a ellos les interesaba meter mano en el salitre. Las negociaciones brutales por parte de Estados Unidos en desmedro de los intereses nacionales generaron mucha fricción, mucha tensión, al punto de que varios años después de terminada la guerra estuvimos a punto de ir a la guerra con Estados Unidos. Ojo, y si se hubiese dado la guerra en ese momento, tal vez la habríamos ganado. Tal vez, ojo lo que estoy diciendo, al menos en el Pacífico. Nuestra flota naval era muy poderosa en esa época. Solamente después, cuando se produciría el asunto del Baltimore, del cual me referiré mucho más adelante, Estados Unidos tomó conciencia de la necesidad de que la doctrina Monroe, esa doctrina expansionista que consideraba a Latinoamérica como su patio trasero, tenía que sustentarse, tenía que sostenerse con un poderío militar importante. Y comienza entonces Estados Unidos a desarrollar una marina de guerra muy poderosa a instancias de un senador que sería muy famoso con posterioridad. Estamos hablando de fin del siglo XIX y hablamos de un tal Theodore Roosevelt. El conflicto con Chile ocasionó que Estados Unidos comenzara a producir buques de guerra que fueran capaces de enfrentar a los blindados del sur. Y entonces aparecen buques bastante potentes y llegado a finales del siglo XIX, Estados Unidos quería bautizar sus juguetes. Entonces no resultó la guerra con Chile y se inventan una guerra con España que termina conquistando Puerto Rico, Filipinas, las islas de Hawái, algunas islas hawaianas, etc. Y ese fenómeno hablaremos más adelante cuando hablemos del escenario internacional. Pero Estados Unidos por el momento era una potencia emergente que tenía aspiraciones importantes en el Pacífico, ya había comenzado su expansión bioceánica en sus territorios y el objetivo de meterle mano al salitre era muy tentador. Sin embargo, las negociaciones con Perú, la obligación del Perú de entregar territorios de manera indemnizatoria hicieron que estas negociaciones a bordo de la fragata La Caguana en la bahía de Arica fracasaran. Entonces, en Chile, la gente, el pueblo, presionaba mucho al gobierno para que la paz se firmara en Lima. El gobierno se sentía un poquito complicada con esta idea, muy complicado porque una cosa es la logística dentro del territorio peruano cercano, entre comillas, el sur del Perú no era tan lejano para Chile, y una cosa muy distinta era entrar a conquistar una capital con una población cercana al 1.000.000 de habitantes. Hablamos de una campaña mayor, hablamos de que había que subir el número de tropas al doble o al triple lo que Chile tenía en ese momento. La gran batalla de Tacna había quebrado la espina dorsal del ejército profesional aliado y evidentemente había retirado al ejército boliviano de la campaña. Bolivia se retiró, pero Perú todavía tenía mucho que decir en la guerra y por tanto Chile debía comenzar a preparar lo que sería la campaña de Lima. Una campaña que tomaría mucho tiempo armar. Estamos hablando de que la última campaña militar de Chile en esta guerra había terminado en junio del 80 y la campaña de Lima comenzaría muy a finales de ese año, comenzando con una campaña de desembarco que iniciaría con dos tremendas batallas, Chorrillos y Miraflores, a principios de 1881. La campaña de Lima es una campaña muy larga, muy compleja
y de ella hablaremos en un próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Nos vemos en la próxima. Chao.